Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Esto es Perú 21 TV, la voz del 21. Soy Carolina Bayona y hasta ahora vamos a dar paso a la entrevista. Muy bien, y vamos a conversar con un ex superintendente, ¿sí? Un ex jefe de la SUNAT, para poder entender lo que está sucediendo en torno a esta importante institución. Estamos en línea vía Zoom ya lo tienen ahí ustedes en cámara, con don Sandro Fuentes, ex jefe de la SUNAT, a quien agradecemos su disposición y le damos la bienvenida. Bienvenido, don Sandro, muchas gracias por estar con Perú 21. Muchas gracias, Carolina. Don Sandro, debo empezar por el inicio. ¿Qué le parece todo estas revelaciones de un espacio, un portal en el que se muestra situaciones graves en realidad? No sé cómo lo califica usted. ¿Ha tenido el tiempo de evaluarlo? Nos encantaría saber su opinión, tomando en cuenta que usted conoce a la institución, a la SUNAT, a la interna. Fíjese, Carolina, a mí me parece absolutamente deplorable lo que está ocurriendo. Y lo deplorable es que haya funcionarios del Estado, en este caso, al parecer, el secretario general del despacho presidencial, nada menos, que no entiende que la SUNAT es una entidad del Estado y no una entidad del gobierno. Es decir, lo preocupante es que haya gente que crea que puede tener este tipo de injerencias políticas en asuntos tan profesionales y tan delicados como son los impuestos y como es además la administración de tributos, que en sí misma es muy delicada, ¿no? Un Así que secretario de Palacio, realmente, don insisto, Sandro, deplorable. Sí. un secretario de Palacio de Gobierno puede reunirse con un jefe de la SUNAT y decirle, darle indicaciones de tributos. Estamos hablando de temas administrativos, ¿no? Netamente administrativos. Quizás, no sé, quizás mi comparación está mal, si no usted corríjame. Es como ir a un juez y pedirle que le ayude a alguien en un juicio, ¿no? En un proceso. Entonces, algo así pegado a lo que ustedes hacen es un tema netamente técnico, pegado. Entonces, esto suele ser normal que un jefe de la SUNAT reciba indicaciones de un secretario de Palacio. Mire, de ninguna manera, porque las competencias de la SUNAT están muy claramente identificadas en su ley orgánica y, por supuesto, allí mismo la única posibilidad de una injerencia, por llamarlo así, es el Ministerio de Economía y Finanzas, sector al cual está adscrito la SUNAT, respecto a las políticas tributarias, pero respecto de expedientes, respecto a la situación de un contribuyente o respecto incluso de las situaciones laborales de los empleados o de los funcionarios, eso es inaceptable. Uno de los grandes valores de la administración tributaria desde 1991 y se conserva a pesar de todos los vientos en contra, es su independencia, su autonomía, su profesionalismo. Creo que muchos hemos sido, y muchas veces, yo también incluso pese a haber pertenecido a la SUNAT, hemos sido críticos con la rigurosidad, con formalismo, a veces con los excesos de la propia SUNAT, pero jamás hemos puesto en tela de juicio su independencia, su profesionalismo, su honradez. Y creo que estos elementos, además de dónde vienen, o al parecer de dónde vienen, por los chats estos, por lo que se ha sabido, es extremadamente grave. Y ojalá hago votos porque la institución no sufra mella. Y yo creo que para eso hay que buscar el respaldo de toda la ciudadanía y de los políticos en particular para salvaguardar la independencia de la administración tributaria. Eso nos corresponde a todos, porque tiene que ver con las libertades civiles, con las libertades cívicas, y esto es muy importante, no es solamente una anécdota policial o del Ministerio Público, es algo más serio, ¿no?
Gravísimo, en realidad. Yo quería consultarle lo siguiente para poder hacerle dos preguntas más que tienen que ver con esta denuncia, con esta revelación periodística. Pero quiero empezar por esto. ¿Cómo es que se designa al jefe de la SUNAT? Es decir, ¿es un cargo de confianza? ¿Es un asunto de meritocracia? ¿Lo elige el presidente de la República, quizás, ¿no? Ya que en este caso su secretario es quien le da las órdenes. ¿Cómo es que se elige al jefe de la SUNAT? ¿Cómo es que se designa? El jefe de la SUNAT es designado a propuesta del ministro de Economía y Finanzas por el presidente con acuerdo del Consejo de Ministros. Es uno de los pocos funcionarios del Estado que se designa de esa manera. Es decir, no pasa por una serie de tamices. Y en este caso, justamente, el señor Enrique Vera, que es el jefe de la SUNAT, ya venía ejerciendo ese puesto, y además yo creo que con mucho decoro y profesionalismo, como he dicho, y ahora ha sido ratificado, es decir, no se ha nombrado a nadie y se ha vuelto a emitir una resolución suprema hace 2 o 3 meses, y coincide con estos hechos, ¿no? Pero por lo que dicen los chats, probablemente no son todos, pero lo que se ha visto, lo que se ha revelado, puede verse el decoro del señor Vera, digamos, su blindaje personal frente a las injerencias indebidas sobre él. Y eso me parece loable. Yo quiero destacarlo. El decoro, le pregunto si usted cree que el actual jefe de la SUNAT, quien además es el propietario de los chats, ¿no? Entonces, el señor Luis Enrique Vera Castillo ha tenido decoro en este caso porque los chats han salido antes de su designación. ¿Por qué no decirlos en el momento adecuado? ¿Por qué no denunciarlos él y Bueno, esperar, ¿no?, que salga por medio de comunicación? ¿Dónde está el decoro de un jefe de la SUNAT, del Ministerio Público, de cualquier otra institución del Estado que ve una situación ilícita? yo creo que sí, aún así, por lo que usted dice, Carolina, y daría la impresión de que no, pero me parece que sí, porque no estoy juzgando la oportunidad de una denuncia o una omisión de denuncia, sino la actitud frente a ese tipo de injerencia, frente a quienes tienen el poder político, quienes detentan el poder político en ese momento y pretenden un tipo de conducta determinada o determinable para ese funcionario, y el funcionario se defiende. Me imagino que el señor Vera debe recibir de este tipo de comunicaciones pues mucho tiempo, como digo, con mucha frecuencia, que surge inmediatamente, o sea, espontáneamente vaya inmediatamente a la comisaría de la esquina a denunciar el hecho, no me parece tampoco adecuado, sino viendo las circunstancias, me imagino que esta indebida injerencia ha ido tomando más cuerpo, más fuerza, y es ahí donde probablemente ha salido a la luz. Yo no puedo decir que sea del señor Vera, porque no tengo ningún elemento, ni que sea del propio señor, ya no me acuerdo cómo se llama, el señor Pacheco, o enemigos del señor Pacheco, o amigos del señor Pacheco. Uno nunca sabe en estas cosas cómo se filtra, y usted como periodista sabe que las fuentes a veces son muy extrañas, ¿no? Voy a hacer una réplica y quizás sea injusta con usted porque usted no tiene que ver con esta situación, pero permítame hacerla porque no, tampoco queremos que el mensaje llegue mal, ¿no? En todo caso, ¿en qué caso uno va a la comisaría y denuncia un delito? ¿En qué momento? ¿Cuando cobra cuerpo o cuando tiene un amigo periodista para filtrar la información? No existe un código penal ahí de ética, no existe procesos disciplinarios dentro de la SUNAT, no existe, no sé, una capacitación que existe y les digan hay una procuraduría, ustedes tienen que regirse la norma y cuando ven algo ilegal lo denuncian, empezando por el director, el jefe de la SUNAT. Entonces, por eso le comento, ¿no? Los chats son de mucho antes de su designación. El señor Vera dice que no ha accedido a ninguno de los pedidos, pero ¿y por qué no lo denunció? Bueno, habría que preguntarle a él, pero o es táctica o estrategia, o de repente todavía no sabemos si eventualmente eso ya fue denunciado y eventualmente el procurador público de la SUNAT, que tendría que haber estado en esa tesitura,
porque este no es un asunto personal del señor Vera. Este es un asunto institucional y por lo tanto el procurador público es muy probable que sea el llamado, incluso más que el señor Vera, a tomar cartas en este asunto y de repente las ha tomado. Yo no lo sé, no he averiguado, yo estoy al margen de la SUNAT hace varios años, ¿no? Vamos a ir por ahí, averiguaremos con el procurador, de repente sí, ya hizo la denuncia. Don Sandro, a ver, puede pasar en la cabeza de cualquier ciudadano que con una llamada, con un chat al jefe de la SUNAT pueden condonar las deudas o los tributos. ¿Esto es cierto? ¿Es tanto así? ¿Es posible eso? Porque No, hasta donde sabemos son temas muy no. administrativos. Entonces, por favor, Sí, despéjenos no, la eso no es duda. posible. Eso no es posible. Eso no ha funcionado nunca ni habría forma de que el jefe de la SUNAT se inmiscuya en la fiscalización o en la auditoría o incluso en la emisión de los documentos de cobranza, como resolución de determinación o de una absolución de una reclamación, como para orientar el sentido de eso. Imposible. Además, de ahí a suponer que el jefe de la SUNAT puede agarrar su computadora y borrar una deuda tributaria, no es ni ciencia ficción, ni fantasía, es simplemente un disparate. Eso no ocurre. Sin embargo, lo que sí siempre ha ocurrido es que el poder político y ciertos políticos dentro del poder quieren tener una injerencia en esto porque ya sabemos que es un asunto muy delicado. Cuando el señor, ya ni me acuerdo cómo se llama, el ex congresista que eventualmente lo vocean como ministro de Economía de este gobierno, dijo que lo que había que hacer es una reforma de la administración tributaria de la SUNAT para que le cobren a aquellos que deben, lo cual en el fondo parece ser un propósito loable, pero no. Lo que quería era el control de la deuda tributaria. Y entonces ahí tenemos el famoso caso del RUC sensible y qué sé yo, y una serie de elementos por los que ha atravesado con éxito la SUNAT institucional. Sí, porque al leer los chats dice, corrobora a su hermano y trata de ayudar en algo, le envía una captura de pantalla. Igual también revisa del amigo del Deltron. No queremos que quiebre 2015 hasta 2018 intereses y revisión. Entonces, para el ciudadano de a pie, para los comunes y mortales, que trabajamos todos los días, que pagamos los impuestos, entonces nos hacemos en el imaginario de que el amigo o el secretario del presidente puede hacer una llamadita Claro. al director de la zona, al jefe de la zona y decirle que te condonen las Sí. deudas, ¿no? O que eviten que quebremos. El concepto tan peruano de la vara, del relacionamiento, pero vamos a poner una hipótesis. Yo en este momento, imaginemos que tengo algún tipo de ascendiente sobre el señor Vera Castillo, que no lo tengo. Pero voy con él y le digo, oye, Enrique o Quique o como se llame, por favor, a este contribuyente quisiera que le perdonen esta deuda. Imaginemos que el señor Vera, en un rato de locura, me dice, ya, ok, señor Fuentes, encantado de la vida. No tiene mecanismo para hacer eso. Él no puede ir a ningún sitio, a no ser que tenga que hacer una escalada, una cascada de puestos para llegar a la anulación de esa deuda. Eso no es posible en la SUNAT y no es posible desde hace 30 años. La reforma de la SUNAT desde hace 30 años, institucional, tuvo ese gran elemento y hoy se conserva. No hay capacidad arbitraria dentro de la SUNAT. Nadie es más jefe que el otro en el sentido de administrar los tributos. Y eso es importante. Eso es lo que hay que salvaguardar. El intento del señor Pacheco me parece un despropósito. Felizmente, por las respuestas que se ven, no tuvo efectos, pero ya era un despropósito pretender ese tipo de cosas, ¿no? Y Pero además lo que usted me dice, negociarlo, entre comillas, sí, con el puesto, pero evidentemente no pasó, ¿no? ajá. Fracasó. Lo que usted me dice me tranquiliza, porque si es así, me está dando a entender, hay un sistema que no permite que eso suceda, ¿no? Entonces uno se tranquiliza, Así es. don Sandro, pero insisto con eso y le prometo que ya no voy a insistirle más. Trataremos de preguntar a Pacheco y al señor, al director de la SUNAT, pero usted, como está en la interna, nos puede dar ese aporte. ¿Qué pretendía en todo caso el secretario del presidente con este despropósito? No creo que sea falta de conocimiento. ¿Qué cosa quería lograr? ¿Hasta dónde podía haber Sabe llegado? Dios, ¿no? Los griegos decían que la ubris
es ese defecto mortal, ¿no? Del exceso de poder. Entonces alguien que se cree muy poderoso, cree que puede hacer las cosas y al final actúa como si estuviera ejercitando o ejerciendo su poder indebido. Y en el fondo no tiene resultados. Lo más probable, pero esta es una hipótesis puramente casi periodística, si usted quiere, lo que ocurría con el señor Pacheco es que le vendía a alguien la idea de que yo sí tengo, mira hermanito, tengo mucha injerencia sobre el jefe de la SUNAT, y mira este chat, y mira lo que me responde, pero las respuestas de veras son contundentes. Oiga, no me fastidien, estoy en una reunión, etcétera, ¿no? Pero nunca le dijo, sí, hermanito, muchas gracias por el puesto, ni cosa por el estilo, ¿no? Así Permítame que con, yo creo permítame, que ajá, yo creo que es permítame grave el en asunto, ese pero es último grave de punto, fuera, don no es Sandro, grave de dentro, ¿no? ajá, Sí, en ese perdón. último punto, insisto, por favor, permítame a mí todavía ser disidente porque yo creo que no basta con decir estoy en reunión o dejarlo en visto, ¿no? Si no vas y denuncias. Eso creo yo que es lo más correcto. Termino con esto. ¿Qué le preocupa a usted más? Que de toda esta situación, usted que ha sido titular de la institución, ¿qué le preocupa a la interna? ¿Qué puede pasar con los trabajadores de la SUNAT, con los empresarios que tributan de todo esto? ¿Qué puede pasar más adelante? ¿Dónde tenemos que tener mayor preocupación? La mayor preocupación es creer que la administración tributaria, la SUNAT, ha caído bajo el poder político. Eso hay que tener, eso sería lo peor, porque entonces la fiscalización, la cobranza, qué sé yo, caería en manos y la SUNAT de inescrupulosos, y lo que puede ocurrir es que la SUNAT se convierta en el arma arrojadiza de alguien. Y eso es lo más peligroso. Se han preservado 30 años de eso, sigámoslo haciendo. Sigamos fortaleciendo la SUNAT y cerrando filas para fortalecer institucionalmente, no a las personas, institucionalmente. Correcto, nos quedamos con eso. Finalmente, la Premier Mirta Vázquez en la tarde ha dado una conferencia de prensa y ha indicado al respecto que el presidente está tomando en cuenta las denuncias y que está evaluando, pero no ha dicho si está evaluando cambiar de secretario o cambiar de jefe de la SUNAT. Entonces, ¿dónde cree usted que debería quedar todo así o debería haberse un cambio ahí para preservar eso que No, usted por acaba de mencionar? supuesto, pero por supuesto que debería el propio presidente tomar cartas en este asunto si cree que en serio las instituciones del Estado son del Estado y no del gobierno, podría eventualmente tomar una decisión y no en este caso pues, es un defecto también peruano hablar en gerundio, ¿no? Estamos evaluando, estamos trabajando, estamos haciendo. No, hay que tomar una decisión. Y vuelvo a decir una decisión que en la balanza tiene un solo plato, y es la preservación institucional de la SUNAT. Es jefe de la SUNAT. Muchísimas gracias por su disposición. Con mucho gusto, Carolina. Gracias, y de verdad Encantado. nos ha ayudado un poquito hasta a debatir, ¿no? Es bueno. Es bueno porque no podemos Sí, estar, ya claro, veo, ya no veo que podemos hemos pasar polemizado, esto pero como está agua bien. tibia, ¿no? No se puede, no se puede, Ok, correcto. efectivamente. Muy bien, amigos, esto fue La Voz del 21. Hemos estado en conversación con el ex jefe de la SUNAT. Él nos indica claramente de que no existe ahí ninguna forma de que se pueda hacer una injerencia en cuanto al sistema, ¿no? Que tendría que pasar por muchos filtros, por 10 personas más, algo así, por decir, es el término que he utilizado, y que no se puede permitir de que la SUNAT aparezca o diera la impresión de que es un arma política. Entonces, para eso tienen que hacer los cambios adecuados. Nos ha contado, además, cómo es que a la interna, dentro de la SUNAT, eso sería imposible, ¿no? El evitar que alguien esté en la quiebra o que alguien no pague sus tributos. Y esperemos de que en entender, el gobierno también camine, ¿no? Se dé cuenta, vamos nosotros a hacer los esfuerzos para poder dialogar con el actual jefe de la SUNAT para que nos diga por qué no denunció a su tiempo o quizás lo hizo. También vamos a hacer los intentos con la Procuraduría porque esta situación, señores, es una situación muy, muy grave que además da un pésimo mensaje mucho más a los trabajadores, ¿no? A los pequeños empresarios que a diario están trabajando para cumplir con sus tributos. Muy bien, nos vamos, nosotros volvemos en cualquier momento. Buenas noches, permiso.